No se vaya sin apropiarse de la promesa de la bendición para su vida. Querido pueblo de Dios, el Espíritu Santo te sirve para convencerte de pecado, para redarguirte y para hacer justicia. Ahí ya cambió el asunto. Hermano, la palabra del Señor dice que somos cartas abiertas. En el trabajo donde usted está, en el lugar donde usted estudia, en la casa, usted es ejemplo para los demás. Pero cuando más conocimiento bíblico se tiene que mostrar lo que uno ha aprendido, pero parece como que no han aprendido nada. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder reunirnos por este medio. Entre los mensajes que aparecen ahí en Facebook, me gustó uno que decía: ¿nos están prohibiendo leer la Biblia? No. ¿Nos están prohibiendo orar? No. ¿Nos están prohibiendo hablar del nombre de Jesús? No. ¿Nos están prohibiendo alabar al Señor? No. ¿Nos están prohibiendo reunirnos por este medio? No. Lo único que nos falta es que nuestros templos puedan ser abiertos para poder reunirnos y adorar como estamos acostumbrados. Pero no está siendo atacada nuestra fe, sino estamos siendo protegidos de esa enfermedad que se han infectado millones ya a nivel mundial y que también miles de personas han muerto, no solo aquí en Guatemala, sino alrededor del mundo. Ni siquiera las grandes potencias que tienen dinero, que tienen tecnología, que tienen los mejores médicos, se han podido librar, como son Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, por mencionar algunas potencias. Ningún país se ha librado de la tremenda pandemia. Pero mientras podamos reunirnos por este medio, mientras ya podemos tener libertad para reunirnos en nuestro templo, vamos a gozarnos grandemente. Pero ahora aprovechemos que podemos reunirnos por este medio. También vi alguien me mandó un video y presentan ahí, imagino que este no era cristiano auténtico, porque religioso tal vez, porque la figura era del Padre Eterno en caricatura. Al principio me gustó, pero luego el Espíritu Santo me redarguyó, porque me dijo: ese no soy yo. Y yo, cierto, Dios prohibió que nos hiciéramos imágenes de Él. Es cierto que la Biblia presenta a Dios como un anciano de días, pero Él no es ningún viejo. Él es Dios eterno. Los años no pasan por Él. Él es un Dios joven. Y le dice el diablo: te cerré la iglesia. Y luego le contesta: no, le dijo, al contrario, he expandido la iglesia. Tengo una iglesia en cada casa. Y por eso es que estamos reunidos por este medio. Su casa es el templo del Señor. Pero usted sabe la doctrina y sabe que usted es templo del Señor. Así que en esta mañana, qué bueno que podemos reunirnos y vamos a celebrar la cena del Señor. En Lucas capítulo 22, verso 14, dice la palabra del Señor: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes, con vosotros esta Pascua, antes que padezca. Y en esta mañana me hacía el Señor a sentir en mi corazón que eso se lo dijo a sus discípulos, pero nos lo está diciendo a nosotros en esta mañana. Cuánto deseo este momento cuando ustedes celebran
mi mesa, estar con ustedes, porque el Señor está presente en medio de nosotros. El Señor no está, como dice por ahí una religión, que literalmente este es el cuerpo de Cristo. Esto solo es un símbolo de que Jesús es el pan de vida. Y por cierto, por ahí me estaba enterando de que ya nos copiaron. Ya nos copiaron los religiosos. No sé cómo le van a hacer, pero para nosotros es muy práctico. Usted puede tener pan en su casa y, como les hemos enseñado, tener una copa de jugo de uva para celebrar. Así que vamos a orar antes de participar. Tienen todos listos sus elementos, ¿verdad? Amén. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta mañana por poder sentarnos a tu mesa y recordar el precio que pagaste para perdonarnos, para limpiarnos, para hacernos tus hijos, para hacernos tus herederos, para hacernos parte de tu familia, para hacernos ciudadanos del reino de los cielos. Gracias, Padre, por haber aceptado el sacrificio de tu Hijo. La profecía dice: sacrificios de animales no te satisfacieron. Los holocaustos, los cebos de animales no te agradaron. Entonces tu Hijo dijo: Padre, dame un cuerpo, voy a la tierra, te lo ofrezco en sacrificio para redimir a los seres humanos. Y en ese sacrificio nosotros somos aceptos. Padre, muchas gracias. En esta mañana pensamos el costo tan alto que pagaste para amarnos. Bendice este pan que simboliza el cuerpo de tu Hijo Jesús. Bendice esta copa que simboliza, Señor, la sangre de tu Hijo Jesús. Cuando oramos por estos elementos, tu bendición viene a ellos y comemos y bebemos bendición de parte tuya. Jesús, muchas gracias por sentarte a la mesa con nosotros, con los miembros de Iglesia Nueva Esperanza y con todos aquellos miembros de diferentes iglesias que juntamente con sus pastores están celebrando también. Posiblemente hoy, quizás lo hicieron el primer domingo del mes. Gracias, Jesús, por estar presente, Señor. Tú deseas este momento, Señor, y todos los momentos que podemos tener comunión contigo. Gracias por bendecir estos elementos y ahora te pedimos que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras rebeliones. Vamos, hermanos, abra su corazón, sea honesto y sincero. La prédica que vamos a tener es tremenda porque habla sobre esto. Dios no se agrada de aquellos que esconden sus pecados, pero de aquellos que abren su corazón y confiesan sus iniquidades, alcanzarán misericordia. Pídale perdón al Señor. Hay tanto por qué pedirle perdón al Señor. Todavía estamos en este cuerpo imperfecto y fallamos de muchas maneras. Padre, clamamos a la sangre de tu Hijo Jesús, que nos limpia de todo pecado.
Señor, si escondemos nuestros pecados, te hacemos a ti mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Queremos sentarnos a tu mesa, siendo honestos y sinceros contigo. Remitimos nuestros pecados a la sangre de tu Hijo Jesús. Perdónanos, Señor, para que podamos participar de tu mesa de una manera digna. Muchas gracias, Padre, por hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura en Lucas 22, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad, esto es repartido entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he estado, haced esto en memoria de mí. Tome su pan, cómalo, haciendo memoria de Jesús. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Mire qué tremendo. Tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Tomemos la copa, haciendo memoria de Jesús. El canto que tomemos un momento para darle gracias al Señor por permitirnos sentarnos a su mesa. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús,
preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Por este tiempo de sentarnos a tu mesa, Señor. Y seguimos, Señor, sentados a tu mesa, porque tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre y la mujer, sino de la palabra que sale de tu boca. En esta mañana habla nuestros corazones. Y, Señor, si hay muchos que están caminando muy bien delante de ti, qué bueno. Pero si tienes que hablar al corazón de algunos para que enmienden sus errores, Señor, que sea tu palabra la que toque el corazón de tus hijos. Así que bendice tu palabra, Señor, y confiamos en la ayuda y guianza que tu Espíritu Santo nos brinda. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a hablar sobre el tema: la culpa puede desaparecer ahora. Pero mientras pensaba en el título del tema, pensaba en la dureza de nosotros los seres humanos. Porque a veces cuando le fallamos al Señor, endurecemos nuestros corazones. Y solo porque el Señor sabe tratar con sus verdaderos hijos, llega un momento que no hay creyente que no tenga que caer de rodillas y pedirle
perdón al Señor. Dice el Salmo 32, en que está basada nuestra meditación de esta mañana, del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta otra versión dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida total de transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Luego los otros versículos dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Tú eres mi refugio. Me he guardado de las angustias, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Podríamos decir en esta mañana, sobre ti, hermano, dice el Señor, he fijado mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esta otra versión dice, por lo tanto, todos los justos oren a ti mientras aún hay tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades, me rodeas con canciones de victoria. Verso 8. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. Qué tremendo esta palabra. Quisiera decirles en esta mañana, hermanos, de que en medio de todas las situaciones difíciles que se están viviendo, algunos les ha dado ya esta enfermedad, la han visto difícil. Gracias a Dios por los creyentes que han salido
con vida de todos estos problemas. Gracias a Dios por aquellos que conservan sus trabajos, porque otros los han perdido. Pero gracias a Dios porque Dios está haciendo milagros en muchos de sus hogares para que ustedes puedan salir adelante en medio de esta situación. Gracias a Dios por aquellos que tienen buenas empresas, donde son responsables y les han dado su salario y no han tenido problemas económicos tan fuertes. Gracias a Dios por aquellos que han sido librados. En fin, hay un montón de situaciones adversas y muchos de nosotros seríamos felices si un profeta se levantara y nos dijera, dice el Señor, voy a poner dinero en tu mano. ¿Usted sería feliz en esta mañana si viniera un profeta y le dijera, la pandemia va a pasar y no te va a tocar? Como les decía, algunos creyentes ya pasaron el asunto de la pandemia. Pero no hemos salido del mal, porque esto que les dio no significa que no les pueda volver a repetir. Una enfermedad como otras enfermedades que se vuelven a repetir. ¿Cómo quisiéramos que tener la voz de un profeta que nos dijera que esta pandemia se acaba este mes? Se acabó. Pero hasta ahorita no he escuchado de que algún profeta se haya levantado y nos diga, en tal fecha se va a cancelar esto. Lamentablemente y tristemente, hemos tenido profetas, a nuestra iglesia han venido, y algunos los hemos podido ver que traen profecías infladas. Joshua, que yo se lo he dicho, está marcado. Dios lo está levantando como profeta a Joshua. Dios tiene marcado a Joshua para que le sirva. Pero yo me quedo sorprendido porque lo tan fácil que él es, cuando él es sensible, recibe palabra del Señor para el pueblo. Cuando él va a predicar, yo oro mucho porque él tenga una palabra profética para ustedes. Pero llegó uno de esos falsos profetas a la iglesia y me dijo, papi, no le creas a este profeta. Todo lo que está diciendo es inflado. Son mentiras todo lo que está diciendo. Este profeta vino y dijo, el Señor dice que les va a dar un gran terreno para un gran templo, van a tener un campo de fútbol, van a tener lugar para hacer clases de escuela dominical y nos dijo un montón de cosas. Y bueno, uno se emociona, pero también el Espíritu Santo le da testimonio a uno. Digo, lo que está diciendo no lo creo. Y por ahí lo cachamos con una mentira y tuve que hablarle. El hermano Otto Palma me dijo, pastor, háblele, dígale que lo que dijo no se cumplió, fue todo lo contrario. Pero estoy seguro que muchos de nosotros quisiéramos que solo nos profetizaran cosas buenas y no nos hablaran de temas tan espinosos como el que vamos a hablar en esta mañana. Porque tiene que ver con nuestras rebeliones, con las cosas negativas que hacemos. Y lastimosamente a veces cuando fallamos tenemos el problema de que no reconocemos nuestras faltas. Y otros que cuando reconocen sus faltas pueden buscar consejeros que les pueden dar un mal consejo. Y eso es peligroso. Como decía, este salmo nos da a entender de que cuando nosotros nos sentimos culpables por haberle fallado al Señor, ¿a dónde podemos ir? ¿Cómo podemos tratar con la culpa que a veces nos agobia? Si no la enfrentamos, la culpa
se convertirá en noches de insomnio, en ansiedad, incontrolado, explosión de enojo, enfermedad física. La fe cristiana puede tratar con la culpa en la vida de todo ser humano, en cualquier manera que se manifieste. La culpa puede desaparecer si la cuentas tal como es. No está el bosquejo. El camino para liberarte de la culpa es contar la historia verdadera a Dios. Frecuentemente, como humanos, tendemos a negar nuestras faltas. Escondemos o disimulamos las cosas delante de Dios, imagínense. Delante de Dios. Estamos en el bosquejo 2. Esconder las cosas a Dios. David pasó, oiga, un año en silencio. Cuando escribió este salmo había transcurrido casi un año. Guardó silencio y estuvo mudo ante Dios. Cuando volvió en sí, porque la culpa le estaba afectando, hizo una triple confesión que toca 3 dimensiones del área de la culpa. Primero, confesó a Dios su transgresión, verso 1. Significa rebelión contra el gobierno de Dios. También significa una rotura de relaciones entre dos partes. Eso sería entre el hombre y Dios. Y también significa errar en el blanco. David violó la ley de Dios y su conciencia, en su conciencia traicionó a otras personas. Y su primer paso, cuando él fue consciente de su pecado, fue confesarlo a Dios y no a otras personas. Primero hay que correr a Dios. Después puede ir uno con el pastor o cualquier otro ministro o un líder de la iglesia muy espiritual que pueda administrarnos y no correr con la gente que nos puede dar un mal consejo. Oí la historia, la triste historia de un hombre que había sido fiel a su esposa por muchos años y cuando por fin falló, tuvo un amante, se sintió tan abrumado, tan abatido y fue con un amigo y el amigo le dijo, no hombre, eso le pasa a cualquier hombre. Mira, le dijo, nos reunimos a la noche, vamos a ir a un prostíbulo, vamos a emborracharnos, tomas una prostituta y vas a ver que la aflicción que tenés de haberle fallado a tu esposa se te va a pasar. Y este hombre pensó que ese era un buen consejo y se fue con el amigo. Pero otro día él entró en una crisis terrible e increíblemente la aflicción lo llevó a la muerte. Le dio un paro al corazón de tanto dolor que había en su corazón por haberle fallado a su esposa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es confesarlo a Dios. La segunda cosa es confesión a los hombres. Dice Santiago 5:16 que confesemos nuestras faltas unos a otros. Cuando nos hemos desviado de la santidad, que es la meta de Dios para nuestras vidas, cuando nos hemos desviado de las normas que Él ha establecido en su palabra, que nos habla de justicia, que nos habla de santidad, es cuando tenemos que buscar ayuda. En mi experiencia he ministrado a hermanos que han venido conmigo, me han confesado sus pecados, y yo les digo, lo primero que les digo, ¿ya se lo confesó a Dios? Sí. ¿Cómo se siente? Todavía me siento mal.
Vaya, aquí estoy yo como testigo. Hínquese otra vez, pídale perdón al Señor y yo estoy con usted en su oración. Déjeme decirle que yo como pastor le perdono, aunque no tengo nada que perdonar, sino su relación es con Dios. Pero he visto que muchos creyentes, su rostro se les llena de sonrisa, de alivio, porque han venido a mí y han sido sinceros. David tuvo que reconocer cuando Natán el profeta le confrontó con su pecado y tuvo que reconocer que esto venía de parte de Dios. Luego tercero confesó hacia adentro. Hay algo retorcido y desviado dentro de nosotros que debe enderezarse. Y David tuvo que admitir que lo que había hecho era malo y que estaba en una grave relación con Dios. Y en el momento que hizo la confesión tridimensional, estamos hablando de confesión a Dios, confesión a los hombres, confesión a sí mismo, reconociendo su falta, encontró el perdón y la liberación de su culpa. Lo mismo es para nosotros el día de hoy. La confesión sincera es para aquellos en cuyo espíritu, dice el Salmo 17:1, no hay engaño. Mire, lamentablemente también he tenido la experiencia que muchos han venido a mí, me vienen y me cuentan una parte de su pecado. Como pastor muchas veces, déjeme decirle, me he tragado las mentiras de algunos, porque después cuando me vengo a enterar que la cosa no es así, que la cosa es más grave, me contaron una parte, no todo, porque es una cosa muy mala del ser humano estar escondiendo sus pecados. Creo que esto lo heredamos de Adán y Eva. Ellos se escondieron detrás de un árbol. Ellos se hicieron hojas de higuera. Y cuando Dios los confrontó, Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. La serpiente no dijo, no tengo yo la culpa, el diablo se me metió. Pero así pasa con muchos creyentes. Y yo como pastor, hermano, mi responsabilidad es, a través de la palabra y a través del consejo y guianza del Espíritu Santo, es que los miembros de la iglesia realmente sean hombres y mujeres que viven una vida de santidad, una vida de justicia, una vida llena de amor, una vida de rectitud. Quiero ver creyentes que se consagran al Señor y que no andan haciendo cosas y que son creyentes y líderes muchas veces en las iglesias y no se escapan. Muchos. Actualmente ese es un gran problema dentro de la iglesia. Y creo que esta pandemia Dios tiene que tratar con mucha gente. Decía en una predicación anterior que tal vez algunos ya se pusieron a cuentas con el temor de que podían morir por la enfermedad. Otros han sido duros. A otros les dio la enfermedad y como salieron libres de la enfermedad, siguen duros e indiferentes con respecto a buscar al Señor. Pero lo peor es estar dentro de la iglesia y saber que uno está caminando, pero muy mal, de acuerdo a la palabra del Señor. 2. Si no te ocupas de la culpa, óyelo, la culpa se ocupará de ti. Un doctor manifestó después de varios años de practicar la medicina que los síntomas que vio en varios de sus pacientes era el resultado de la culpa reprimida de años pasados. 3000 años atrás David se dio cuenta que la culpa lo había destruido psicológicamente y físicamente.
si no hubiera confesado su culpa a Dios. Como les decía, algunos son honestos y sinceros, pero hay un montón que son duros, saben que están mal. Por ejemplo, ¿por qué mataron a Juan el Bautista? Porque le decía acá al rey, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y una vez y otra vez se lo decía. El hombre sabía que estaba mal. Eso era incesto. Pero el hombre era duro. Y por eso fue que la esposa con la hija tramaron agasajarlo. La hija bailó delante del rey, le ganó el corazón. Él le prometió algo lo imposible que ella le pidiera. Y ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista, porque esta mujercita también se sentía ofendida por Juan el Bautista, y entonces, matando a Juan el Bautista, ya no iba a haber una voz que le dijera, estás en pecado. La palabra del Señor está ahí, y usted puede leer en la palabra del Señor aquellos pecados que no nos son permitidos tener como cristianos, pecados que no debemos de hacer. Si usted es sensible, va a oír la voz del Espíritu Santo y le va a decir, en cosas mínimas, en cosas sencillas. No tiene que hacer grandes cosas pecaminosas, cosas pequeñas. No se me olvida cuando mi mamá, que ya está con el Señor, cuando se acaba de convertir en la terminal, agarró a una vendedora de la blusa porque la estaba tratando de ladrona. Ella no le había comprado nada a la señora. Y la señora le vio unos huicoyes en el canasto y mi mamá le dijo, no me lo has pagado. Yo no te los compré a ti, se los compré a otra. Sí, que sos una ladrona, y empezó a insultarla. Y mi mamá se enojó tanto, la agarró de la blusa y se la llevó jalando a la que le había comprado los huicoyes. Le dijo, ¿verdad que a ti te compré los huicoyes? Sí. Pero cuando mi mamá regresó a la casa estaba deshecha, lloraba como un niño. Y me decía, le fallé al Señor, le fallé. ¿Y ahora qué hago? Y le dije, hínquese y pídale perdón al Señor. Él la va a perdonar y se va a sentir libre. Cuando terminó la oración y levantó su rostro, podía yo ver su rostro sonriente, porque le confesó la culpa al Señor. Pero hay muchos creyentes que hacen tantas cosas y las esconden. Pero aquellos que son sensibles, les afecta psicológicamente. La culpa hace rugir la conciencia. El verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice, de día y noche. Y la palabra de Dios hace referencia al rugido del inquieto león hambriento. A eso se refiere. David, como pastor en su pasado, conocía la escalofriante realidad de ese rugido, y en su conciencia, día y noche, has pecado. Si usted mira el Salmo, dice Salmo de David Masquil, pero hay otra Biblia de estudio, dice que él hizo esta oración un año, esta oración un año después de que había pecado con Betsabé. Tuvo tanto tiempo escondiendo su pecado, y todo ese tiempo, día y noche, el recordar que había pecado le afectaba. Físicamente, la culpa puede afectar el cuerpo. Verso 3. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. La armadura de su cuerpo era atormentada, sacudida, y su fuerza física parecía desintegrarse. Estaba fatigado, sin interés y sin ningún sentido de dirección y propósitos. Sabía que tenía una mala relación con Dios. Quiero llevarlo, si usted tiene ahí su Biblia, vea el Salmo 38, que otro salmo bien interesante. El verso 1 al 8. Y
el verso 18. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Mira el verso 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Me voy a poner triste por mi pecado, dice David. Cuando somos honestos y somos verdaderos creyentes y le fallamos al Señor, vamos a sentir eso. Nadie puede discutir que la culpa exige un gran precio a la mente y a la vida física y puede convertir a la persona autodestructiva, en forma que ni siquiera ella misma reconoce. Por eso es importante que tú te ocupes de la culpa si es que sientes que le has fallado al Señor, si hay cosas que tienes que sacar de tu vida, antes que la culpa se ocupe de ti y te pase una factura. Y el costo va a ser muy alto. ¿Ah? Mire, Judas no aguantó la culpa de haber vendido al maestro. Aunque fue a devolver el dinero, eso no impidió que los religiosos tomaran a Jesús y lo llevaran a la cruz. Él se sintió tan mal, pero él no buscó arrepentimiento. Él solo tenía culpa y se ahorcó. Aquellas personas que se tiran de un puente, que toman algún veneno, que se ahorcan, que se pegan un balazo, o de cualquier manera que puedan inventar para quitarse la vida, es porque hay una culpabilidad muy grande dentro de sus vidas y psicológicamente no aguantan y físicamente no aguantan. Por eso es importante que cuando un creyente reconoce que le ha fallado al Señor, corra inmediatamente a buscar el perdón. 3. Acude a Jesucristo como tu abogado. Nosotros conocemos y tenemos algo mejor que lo que tenía David. David miraba hacia los sacrificios que se hacían constantemente en el tabernáculo, porque en sus tiempos todavía no había templo. Recuerden que el templo lo construyó Salomón, su hijo. Pero él sabía todos los sacrificios que se hacían por la culpa en el tabernáculo para sentirse perdonado. Yo me imagino que él haber llevado sacrificios, pero sin embargo la culpa seguía muy profunda, afectando su vida. David miraba entonces a los sacrificios que se hacían en el tabernáculo, pero usted y yo miramos hacia atrás a la cruz del Calvario, donde el Señor murió por nuestros pecados. Sabemos que Él resucitó y que ahora está en los cielos como nuestro abogado delante del trono del Padre. Tenemos un abogado en el presente. Él está ahí ahora mismo a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Pero Él no es como los abogados terrenales. Mire, los abogados terrenales pueden levantar un montón de cosas, aprovecharse de la ley para tratar de defender a su cliente que posiblemente sea culpable. Y hay algunos que salen, no van a la cárcel, se salvan de ir a la cárcel por tecnicismos
cuando el Ministerio Público no logra tener ¿cómo se llama?, las pruebas para condenar a esta persona. En estos días usted escuchó en las noticias que el hombre que mató a su mujer, Siequiavisa, se llama es el apellido de ellos, mató a su mujer, la desapareció, se hicieron investigaciones, no lograron sacarle que él confesara su culpa y estuvo preso. Dice en las noticias de que él murió inocente porque no se le pudo probar la culpabilidad. Pero hay un Dios al cual no se le puede burlar. Hay un Dios que es justo. Y este hombre acaba de morir en la cárcel a causa del coronavirus. No lo aguantó. Ahora, Jesús, como nuestro abogado, no va a usar medios para tratar de defendernos en el aspecto de que usted y yo cometamos pecados y no se los confesemos a Él. Pero Él es un buen abogado. Gozamos de su ayuda inmediata. Tanto que si nuestra culpa es de hace 10 años, del mes pasado, de la semana pasada, de ayer o de hoy, Jesús está ahí en este momento para ser su abogado ante Dios el Padre. Vamos a ver aquí rápidamente unas citas. Hebreos 4, 14, 16. Póngamelo en la pantalla. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos al siguiente texto. Tenemos en Juan 2, 1 al 2, nos habla acerca de confesar, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero tenemos en Hebreos 5, 7 y 9, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que Él está ahí como nuestro abogado. Tenemos un abogado en el lugar adecuado. Jesús tiene acceso directo al Padre. Él ve al Padre cara a cara, que le capacita para hablar por nosotros en nuestro momento de toda necesidad, principalmente cuando fallamos al Señor, cuando pecamos. Nos mantendrá alejados de la presencia, los pecados nos mantienen alejados de la presencia de Dios, pero Jesús nunca está fuera de la presencia inmediata de Dios, y Él puede reconciliarnos con Dios el Padre. Tenemos un abogado poderoso, su nombre es Jesús. Él es un abogado que se identificó con nosotros y se identifica con nosotros, porque Jesús es amigo de pecadores en todo tiempo. No es amigo del pecado, Él aborrece el pecado. Él murió por el pecado para limpiarnos del pecado, para librarnos del pecado. Así que Él es amigo de los que fallan. Él no va a cerrar la puerta, ¿ya? Pero dado a su nombre, que es Cristo, es un abogado sin pecado, es poderoso, según Hebreos 4:15, y debido que no tiene pecado propio, Él está en la presencia de Dios como nuestro sustituto. Él pagó con su vida y sangre nuestro perdón y libertad. Hoy, mientras cantábamos
yo me gocé, me quebranté, porque este canto de Gilson que habla acerca de que Dios escuchó mi clamor, clamé, dice, y oíste mi voz, oíste mi pedido. Este canto a mí me recuerda al día en que yo dije, Dios, soy pecador, voy al infierno, yo quiero ir al cielo y no quiero irme a la eternidad sin salvación, sálvame. Y el Señor escuchó mi oración. Y mire, ahí tengo 46 años de ser cristiano y no me canso de agradecer al Señor que haya escuchado mi clamor. Lleguemos al final feliz, lleguemos a la conclusión. Lo que no debemos hacer, lo que usted no debe de hacer, es quedarse callado, esconderse tras su propia justicia, justificar su culpa, porque no va a encontrar perdón de esa manera. No va a encontrar sanidad y liberación para su alma. Muchos hacen eso equivocadamente. Desde que entramos en esta pandemia, muchos posiblemente confesaron sus pecados y se pusieron a cuentas con Dios, pero hay un montón que todavía no lo han hecho. Y no me estoy refiriendo a la gente que no conoce a Cristo. Estoy seguro que muchos se están convirtiendo al Señor cuando oyen las predicaciones de diferentes pastores. Aún nosotros hemos podido tocar el corazón de algunos que están caminando muy mal en sus vidas. Pero ¿sabe qué me da tristeza? Porque me he encontrado con ellos y les he hablado en la calle. Estás en pecado. Estás en adulterio. Arregla tu vida delante del Señor. Pero ¿sabe qué he escuchado? Que están felices porque tienen privilegios en las iglesias. Aman los privilegios, no aman la buena relación con Dios. Eso me da tristeza. Muchos se pusieron a cuentas porque pensaban que podían morir. Yo creo que otros, si les ha dado esta enfermedad, ahí se han reconciliado con el Señor. Y es posible que se afirme. Otros podían hacerlo de emergencia y al salir de la enfermedad, vuelta otra vez a la misma condición pecaminosa. Y otros endurecidos, están bien, ¿ya? No quieren ponerse a cuentas con el Señor. Y siguen pecando. Apocalipsis dice 22:11, dice que el que es justo practique la justicia. Habla de que está consagrado, pues que se consagre. Pero dice que el que quiera ser impío, siga en su impiedad, siga en su iniquidad. Porque la paga del pecado es muerte, sin Cristo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cristo Jesús, dice Romanos 6:23. Tú puedes contar o confesar tu culpa o pecado. Verso 5 dice de este Salmo 32. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Ah? Si tú declaras tu culpa como lo dijo David, como se lo declaró al Señor, recuerda que es a Dios a quien le confiesas tus pecados y no a cualquier persona. Es al Señor. Por supuesto, a veces hay que buscar ayuda del ministro, el líder de la iglesia, pero a veces hay que confesárselo al cónyuge, a la familia y pedir perdón. En el verso 5, la afirmación en este verso es que Dios perdonó la culpabilidad de David y se sintió 3 veces dichoso o feliz. Es expresado en hebreo
perdón significa como levantar o soportar esa culpabilidad. También significa un regalo. Y como dice acá esta otra versión que les leí, ¿verdad? Que dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. Esa frase es muy importante. ¿Ya? Y vamos a ver aquí cómo es el corazón de Dios. Éxodo 34:7. Poneme la cita, Éxodo 34:7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos a la tercera y cuarta generación. Este texto dice que Él quiere perdonar, pero Él no tendrá por inocente al malvado. Estamos hablando de aquel que esconde su realidad pecaminosa. Vamos al siguiente texto, Números 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Si Él dice que es tardo para la ira, si nomás pecáramos, el Señor viniera y tratara con nosotros, ay, pobrecito de nosotros. Pero Él tiene mucha paciencia con sus hijos que a veces son desobedientes. Es grande en misericordia, pero el corazón de Dios es perdonar. La siguiente cita tenemos Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad? Está hablando del pueblo de Israel. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Dios es un Dios de justicia. Él va a castigar el pecado donde quiera que se manifieste. El hombre o en la mujer, en el joven, en el adulto, en el anciano, no importa de qué nación sea. No sé si es pobre o rico, si es estudiado o iletrado, no importa. Él va a castigar el pecado. Pero el corazón del Señor es perdonador cuando el hombre hace las cosas correctamente. Isaías 33:24 dice que el pecado para los moradores de Jerusalén sería perdonado, sería levantado por Dios, y para nosotros el día de hoy, eso fue precisamente lo que hizo en la cruz del Calvario. Hoy que celebrábamos la cena del Señor, dice el pasaje, esta copa es la sangre del nuevo pacto, la sangre que es derramada para remisión de pecados. Ese es el corazón de nuestro Dios. Pero hay un problema. No sé si usted ha oído la palabra vedar. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un puesto en las Naciones Unidas de nación privilegiada, porque hasta ahorita todavía ocupa el primer lugar dentro de las potencias del mundo. Y en ese consejo, cuando las Naciones Unidas toman una decisión que a Estados Unidos no le parece, una vez que Estados Unidos veta ese proyecto que las Naciones Unidas quieren hacer, no la pueden realizar porque el presidente vetó. Todos tienen que estar de acuerdo, pero con uno que vete no se aprueba. Lo mismo estaba pasando aquí en el gobierno. El presidente vetó unas leyes por ahí y no pasaron, porque el presidente
tiene la capacidad de vetar, o sea, desaprobar una ley que puede ser perjudicial para toda la nación. Pero usted y yo tenemos la capacidad de vetar de una manera feroz y que caracteriza al ser humano, demandando privacidad personal y unido a un sentido de tolerancia condicional. Muchos dicen, déjenme vivir mi vida. Sí, yo creo que estoy bien. Y si yo creo que estoy bien, ¿a usted qué le importa? Mire, si usted no se mete conmigo, yo no me meto con usted. Viva su vida y deje vivir mi vida. Una vez vino un creyente, lo llamé, porque la novia lo había acusado, que se estaba propasando con ella. Y ella dijo que ya no se quería casar con él. Yo lo llamé y le dije, disculpa hermano, te llamé porque parece que hay problemas en los proyectos de matrimonio. La muchacha dice que ya no se casa con vos por esto y esto y esto y esto. Y cuando le saqué a luz que él estaba tentando a la muchacha, se puso enojado y me dijo, pastor, usted no se puede meter en mi vida, esa es mi vida personal. Entonces le dije, entonces yo no puedo ser tu pastor, ni esta iglesia puede ser tu iglesia. Porque mientras estés bajo mi autoridad, bajo mi cobertura, yo te tengo que corregir. Pero eso hacen muchos creyentes. Cuando alguien les corrige, escuché a otro que le dijo, no juzguéis, para que no seáis juzgados. ¿Ah? Defendiéndose, porque le habían descubierto la falta. Otra cosa que hacen muchos, o hacemos muchos como humanos, y eso está muy metido dentro de la iglesia, el sentido de perfeccionismo. O sea que pensamos que estamos perfectos. No, yo no tengo faltas. Yo no tengo errores. Yo no me equivoco. Y pueden estar tan mal. ¿Ya? Y no admitimos que nos equivocamos. Y mucho menos que pecamos. Ahí tenemos dos citas ahí. Jeremías 32, 36. Ya vamos a terminar, hermanos. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que tuerces su camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Y tenemos otra cita. Jeremías 13, 23. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer el bien, estando habitados a hacer el mal. Mire qué tremendo eso. Dios sabe nuestra condición. Y hermano, no se trata solamente de pecados grandes, como a veces lo clasificamos nosotros. Una mentira la clasificamos pequeña, hasta la llamamos mentiras blancas. El adulterio, uy, eso sí es grave. Matar a alguien, eso sí es gravísimo. Robar también. Pero chismosear, andar diciendo cosas
que no son ciertas, que son falsas. Eso es terrible. Estaba un muchacho casado hablando con una muchacha que le había prestado dinero. Pasó una mujer y los vio y le fue a contar a la esposa del muchacho. Su esposo tiene un amante. Y destruyó ese matrimonio por una mentira, porque no era cierto. El muchacho trató de hablarle a su esposa que eran mentiras, que la otra era una chismosa. Nada de eso lo aceptó la esposa y se separó de su marido. Y él era un buen hombre, un hombre de trabajo, por una mujer chismosa y mentirosa. ¿Ya? Los pleitos, las iras, las envidias. Y usted puede sacar la lista en que usted reconoce que le ha fallado al Señor y que el Señor le viene hablando a su corazón. Así que estas dos cosas a veces impiden que una persona confiese su pecado. Le gusta vetar que alguien le señale su pecado, y el sentido de perfeccionismo, de ser perfecto, de sentirse perfecto delante de todos los demás. Yo soy un buen creyente, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas, yo sirvo, yo creo que estoy bien. Y muchas veces podemos decir, estoy muy bien, pero muy bien, caminando mal. Es triste cuando un creyente esconde su pecado. David dijo, ya no voy a esconder más mi pecado, se lo voy a confesar al Señor. Y por eso dice, oh, qué alegría, oh, dichosos, para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a aquellos que se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. O sea, son sinceros, son honestos, no esconden su falta. Falta que cometen, se la confiesan al Señor inmediatamente porque no quieren perder la comunión y la intimidad con el Señor. No son religiosos, son honestos, son sinceros. Y dice la Escritura que Dios ama la verdad en lo secreto, ¿ya? Aún que es el hombre y la mujer más consagrado y más santo, con Joshua hemos ministrado gente, nos hemos encontrado gente que no admite que están mal, que no admiten que han fallado. Y nosotros estamos viendo y reconociendo las faltas de algunos creyentes, pero el creyente no quiere reconocer su culpa. Está vetando, él diciendo, no, a mí no, ustedes no tienen derecho a decirme nada. Déjenme, estoy bien. Y qué tristeza. Eso había pasado con David, había escondido su pecado. Pero cuando empezó a sentir lo duro, porque el Espíritu Santo estaba ahí redarguyendo, estaba ahí señalándole su falta, entonces llegó a la conclusión de que tenía que confesar su pecado al Señor. Y cuando lo hizo, se sintió muy feliz. Ese es el propósito de la prédica, que usted sea un cristiano feliz, bendecido, que goce de libertad, que goce de la presencia del Espíritu de Dios, que se sienta en libertad de estar dentro de la iglesia del Señor, que si ocupa un puesto de privilegio se sienta en libertad de predicar la palabra del Señor, de cantarle al Señor, de tocar un instrumento. De cualquier privilegio que le toque en la iglesia, usted se sienta dichoso, feliz, porque usted sabe que tiene una perfecta comunión con Dios. Pero mi hermano, para terminar, mi consejo es, no trate de esconderse delante de Dios. Él nos conoce muy bien. Vamos a orar. Únase conmigo, los que están en Zoom o en Facebook. Incline su rostro y sea honesto con el Señor. Padre, en esta mañana venimos delante de ti.
y queremos ser honestos contigo. Tu palabra dice que si decimos que tenemos comunión contigo y andamos en tinieblas, la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, te hacemos a ti mentiroso, porque tú nos has dejado en tu palabra toda una lista de pecados que no podemos cometer, pecados en los cuales no podemos andar, ni mucho menos pecados que podemos esconder delante de ti. Tu palabra dice que delante de ti estamos desnudos. Tu palabra dice que tú miras el corazón, no miras lo de afuera. Nosotros vemos lo de afuera. Tú conoces el corazón. No nos podemos esconder de tu presencia, Señor. Tu palabra dice que tus ojos atalayan las naciones, todas las naciones. Todo ser humano está bajo la mirada que escudriña los corazones. Y tú amas, Señor, al hombre y a la mujer, que no se anda con cuentos, que se duele de su pecado, de sus faltas, y las confiesa delante de ti, porque quiere gozar de intimidad contigo, porque quiere gozar, Señor, de su vida, Señor, cristiana. Qué rico y qué maravilloso es sentirse uno libre de culpa por la sangre de Jesús, porque no hay otro medio, solo la sangre de tu Hijo. Aquí estamos, Señor, confesamos nuestros pecados y los remitimos a los pies de tu cruz. Nos ponemos bajo la cobertura de la sangre de tu Hijo. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz. En tu cuerpo llevaste nuestros pecados y con tu sangre compraste perdón para nosotros. Como pastor tengo la responsabilidad, Señor, de guiar a tu pueblo por el buen camino, Señor. Fácil sería para mí condescender con el pecado de los creyentes y decirle: no hay pena, hermano. Siga como está, camine así. Dios no va a tratar con usted, Dios no lo va a corregir. Pero tu palabra dice: no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. El que no esté vestido adecuadamente, Señor, no entrará al reino de los cielos. Tú eres un Dios santo, un Dios justo. Y lo mismo nos pides a nosotros, que seamos hombres y mujeres santos como tú eres un Dios santo. Justos significa que hacemos lo recto, lo que te agrada a ti. Ir por el camino angosto, entrar por la puerta angosta. Ir por el verdadero sendero, como dice tu palabra. Que habrá calzada y camino. Ninguna cosa inmunda pasará por esta calzada. Y por muy torpe que sea, dice tu palabra, no se extraviará. Señor, en medio de esta pandemia que está matando a muchos, te pido que a través, Señor, de la prédica de tu palabra, Señor, ayudemos a muchos creyentes, Señor,
a mantenerse en santidad y en justicia. Que velen por su consagración, Señor, porque no sabemos cuándo nos va a tocar partir. Gracias por la cruz de tu Jesús. Gracias, Padre. Te doy gracias. Gracias, mi Salvador, misericordia se derramó, hermosa gracia, la que me gracias por esa cruz, gracias por tu perdón, perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador, misericordia se derramó, hermosa gracia. Te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón, perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador, misericordia se derramó, hermosa gracia, la que me salvó. Si hay alguno que esté viendo esta grabación y no conoce a Jesús, yo le hago la invitación para que allí en su casa doble rodillas y le diga a Jesús: soy un pecador. Jesús murió por mí, lo creo, resucitó, lo recibo como mi Salvador y usted va a ser salvo, se lo garantizo. Y hermanos, como decía al principio, como quisiera tener predicaciones que solo hablaran de bendiciones, pero tenemos que guardar el balance. A veces les hablamos de mensajes que traen consuelo y fortaleza a su vida, y otras veces tenemos que hablar la realidad de vivir una vida consagrada al Señor. Hermanos, recuérdense que la Escritura dice que el reino de los cielos es como la red que se tira al río o al mar, a una laguna, y se traen toda clase de peces. El pescador llega a esa red a la orilla y escoge los buenos y los malos los tira. Recuérdense también que hay una profecía del trigo y la cizaña también, porque no todo lo que brilla dentro de la iglesia es oro. A mucha gente, como Judas dentro de los 12, él predicó, él hizo milagros, él andaba con los 12 predicando el evangelio, y sin embargo Jesús dijo: no los he escogido a ustedes, y uno de ustedes es diablo. Cosa terrible.
Pero así pasa. Como dicen por ahí, caras vemos, pero corazones no sabemos. Pero aunque ahorita no estemos reunidos en nuestro templo, hoy más que nunca debemos consagrar nuestras vidas al Señor. Cuando regresemos a nuestras reuniones podamos gozarnos con toda libertad en el Señor y caminar una vida de rectitud. Recuérdese que la Escritura dice que el Señor viene por una iglesia pura y sin manchas, sin ninguna arruga, ni cosas semejantes. Viene por una iglesia que vive consagrada a Él. Y ese es mi deseo como pastor. Para eso Dios me ha puesto como pastor, para que usted vaya por buen camino. Es lindo ver a los creyentes que son honestos y sinceros y se abren y dicen, sí, pastor, Dios me habló a través de la palabra. Así que el Señor me los bendiga